Ya, muy bien, vamos a empezar. Vamos a pasar lista primero y luego responder a las preguntas, porque estoy viendo que me están haciendo las preguntas de acuerdo a cómo hemos quedado, pero no todos lo están haciendo. De todas maneras, creo que hay que resaltar a los que están haciendo su labor. Bien, entonces vamos a tener una palabra de oración primero. Padre bendito, gracias Señor, te damos. Señor, Señor, venimos a ti invocando tu nombre para sí, que Padre Santo, nos guíes en este tiempo. Padre Y también, Señor, dando gracias por la salud y también, Señor, mío, para que podamos aprender y también, Señor, en medio de este aprendizaje, Señor, catalogar aquellas cosas que tenemos ya como conocimiento y reforzarlo o afirmarlo o también descartarlo dentro de aquellas cosas que tenemos que aprender cada día más, sí, especialmente en este curso. gracias Señor, Gracias por mira, todo. ven, Gracias. dándonos Vamos, sabiduría para entender, Señor, gloria, esperemos que se gracias, eh, lleguen también los demás, Señor, puedan ayúdanos Señor, entrar, Señor, a a esta seguir plataforma y adelante, Padre poder mío, de la todos responsabilidad de también estudiar, tener este estudiando, Padre espacio mío, de estudio. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y cámbianos, amén. Muy bien, recógenos, ahora sí, y mi Dios Santo, Alexis Altamirano. Yamir entró, ya lo vi a Yamir. Vamos a ponerlo presente. Alguien más que llegó después de la llamada. Aquí creo que no tenemos como en el teatro tercera llamada, ¿no? Ahí estamos haciendo la segunda llamada. La tercera es para ponerlos a los que llegaron tarde, tardanza o falta. En ese caso ya casi no lo hacemos, ¿no? Muy bien, los demás están, vamos a sacar esto y vamos a ir a las preguntas. Ah, aquí hay dos, documentos de preguntas que, y tienen que ver con el Deuteronomio. Quiero ver especialmente, a ver, si encuentro estas preguntas. Ah, ya. No me lo dio como documento, sino me lo puso por este lado del WhatsApp. Y aquí en WhatsApp hay unas preguntas, tres preguntas aquí. Eh, Leyendo el documento de Getorah, ¿ya? En la parte de Deuteronomio, creo que es a ver, la página 27, ¿ya? Y la pregunta se refiere a esa parte de la lectura. Dice, ¿por qué se dice que el libro de Deuteronomio, ¿no? Sus leyes están dentro de material homilético? Bueno, puso imilético, ¿no? Pero se entiende que es homilético, homilético parenético, ¿no? O exhortativo. Si en la antigüedad no existía eso. Bueno, en la lectura, y vamos a poner aquí el documento, um, lo que pasa es que al hacer el análisis, se está haciendo un análisis desde hoy con respecto, este, aquí está. Eh, no, este es el otro, ya, aquí está. Bajamos este y pasamos al otro. Acá está mencionando este detalle que aparece en el material, en el tercer párrafo, pero primero dice que el libro de Deuteronomio tiene una estructura literaria más planificada que los libros anteriores.
con excepción de Génesis, ¿no? Que tiene una estructura bastante definida. El libro de Deuteronomio es una sucesión de discursos de Moisés en Moab, en los cuales rememora los acontecimientos de la historia de Israel, desde que estuvo acampado junto al monte Sinaí hasta la víspera del paso del río Jordán rumbo a la tierra prometida. Uno de los detalles que aparece en este segundo párrafo es el hecho de la rememoración, ¿no? La rememoración. Esta es una constante dentro del Pentateuco y es la costumbre judía de memorizar el texto, pero también rememorar o conmemorar eventos o situaciones, ¿no? Eso en un estudio más o menos de análisis que algunos ponen algunas palabras que tienen que ver con el análisis, no exactamente con el documento, sino con el análisis que se está haciendo al documento. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de estas rememoraciones que tienen que ver con convocatoria, ¿no? Con una asamblea, una reunión. El Deuteronomio tiene que ver con eso, ¿no? Con momentos que tienen que ver con la reunión con el pueblo. A eso aparece en el libro de John Bright, Historia de Israel, especialmente las primeras ediciones, dice que esa forma de reuniones tiene las características de las antiguas anfictionías de los pueblos griegos. Se reunían alrededor de un dios o de una divinidad y ahí decidían, ¿no? Ahí tomaban las decisiones del pueblo, ¿no? Y ratificaban también su dedicación a ese dios, ¿no? Esa es una figura que aparece en el Pentateuco con respecto a estas rememoraciones, ¿no? Es porque Israel, de hecho, pues era teocrática, ¿no? Estaba centrado en una sociedad teocéntrica, centrado en Dios. Entonces, John Bright propone esa característica. En las ediciones siguientes de su libro ya no pone este aspecto de las anfictionías, pero igual sucede en todo caso en este pasaje del tercer párrafo que menciona Leoncio con respecto a la característica de Deuteronomio, ¿no? Dice que son las secciones normativas, es decir, todas aquellas que tienen que ver con los mandamientos y las leyes, dice que son de origen mosaico, ¿no? Están enmarcadas dentro del material homilético, parenético o exhortativo. ¿Qué está queriendo decir con eso? No quiere decir que en esa época había ese tipo de material, sino que está analizando y se está analizando el texto desde, digamos, ya construido, el texto ya elaborado, ya trabajado, ya teniéndolo a la mano, y entonces ahí se denota algunos aspectos que posiblemente en su época no se denotaban así. Cuando habla de homilético quiere decir que es un material que tiene predicaciones, tiene mensajes, tiene sermones. Y hay 3 sermones en Deuteronomio. Por eso habla de que es material homilético. Por otro lado dice que es un material homilético parenético, ¿ya? Que tiene que ver con el carácter de mandato, ¿ya? Y de exhortación, ¿no? Lo parenético tiene que ver con denuncia también, pero también con exhortación, ¿ya? Entonces ahí encontramos a Jesús también haciendo muchas veces materiales parenéticos, ¿no? Ahora, eso quiere decir que esas características se han desarrollado posteriormente. En esa época no se denotaba o no se clasificaba estos materiales de esa manera, ¿no? Entonces tienen que ver con el análisis del lector, del estudioso, ¿ya? Que está mirando de fuera hacia adentro. Y entonces está clasificando, está
dándole pautas para poder entenderlo. De eso se trata, ¿ya? Entonces, no quiere decir que no hay que entenderlo esto, como dice aquí la pregunta, ¿no? Y dice que en la antigüedad no existía eso. Claro, en la antigüedad no existía eso, pero sí existían los sermones, ¿ya? No los clasificaban porque eso ha sido un proceso posterior, ¿ya? Entonces, ya ese asunto, bueno, ahí va, pues, ¿no? Pastor, pastor. Sí, sí, sí. Sí, pues, entonces quiere decir que ¿cómo dijo? Arenética. Paranético, sí, paranético tiene que ver con la exhortación, un aviso, amonestación, advertencia. Es la advertencia, sí. Sí. Ah, ok. Entonces, de ese corto. Sí. Entonces, se ha entendido entonces ese aspecto, ¿no? ¿Ya? Desde una perspectiva homilética, analizando el mensaje, el sermón, eso es lo que contiene, pues, ¿ya? Ahora, digamos, lo que viene a ser el área del sermón, de la predicación, se ha ido desarrollando posteriormente y ha encontrado niveles, y ha encontrado diferencias, y ha encontrado características particulares entre un sermón y otro, ¿ya? A eso se refiere esta lectura, ¿ya? Entonces, si tú vas a un análisis homilético, vas a encontrar que es un sermón parenético, que es exhortativo, que es pastoral, que es querigmático, ¿no? Expositivo, ya. Todo eso es un trabajo que tiene que ver con el área de la predicación, del sermón, de la homilética, o lo que llamamos también, ¿no? O la homilética, que es el área o el arte de la predicación. Entonces la homilética ya, hace uso de estas, digamos, estas nomenclaturas, estas palabras, para darse a entender y para dar a conocer cómo el área homilética tiene diversos modelos, ¿ya? Diversas formas que puede desarrollar, ¿ya? Bueno, entonces eso lo van a conocer ustedes cuando estén ya trabajando en la homilética, el curso de homilética propiamente, y ahí van a encontrar esos detalles, ¿ya? Entonces es un análisis del Deuteronomio desde usando la homilética. ¿Por qué? Porque el Deuteronomio contiene sermones, por eso es, ¿ya? Entonces se ha respondido a la pregunta, ¿está claro? Sí, pastor. Muy bien. Ahora vamos a la otra. Dice, se podría decir que el libro de Deuteronomio era como su constitución política del pueblo de Israel, donde Dios sería como el gobierno e Israel como el país. Bueno, yo diría que Deuteronomio, no solo Deuteronomio, sino toda la Torá, viene a ser la constitución de Israel, ¿no? Era la ley, era la base para la formación del pueblo. El Torah, que significa instrucciones. Claro, claro. Entonces, esa Torá era la base constitutiva de la nación y con eso ahí se ve los detalles de gobierno y todo lo que tiene que ver con formación del pueblo, la instrucción de cómo debían tomar la tierra, de qué manera, cuáles eran los lugares que le correspondían a cada tribu, ya, y la forma o el sistema de gobierno que debía imperar, ¿no? Entonces eso está clarísimo en la Torá. Y algo más que podríamos añadir. En la Israel moderna, todavía la Torá sigue siendo la constitución, ¿no? Saben que acá se está haciendo tanto lío, algunos diciendo que no se debe cambiar la constitución y otros que dicen que sí se debe cambiar. Y yo creo que sí deberíamos cambiarla, pero bueno, Sí. el asunto no está en, sabes que en Israel no tiene constitución,
Inglaterra no tiene constitución. O sea, hay países que no tienen constitución. ¿Ya? ¿Cómo se gobierna? Bueno, Inglaterra se gobierna por el Parlamento. El Parlamento es el primer poder del Estado. Que acá también nos dicen y nos mandan que es el primer poder del Estado. Es mentira. Acá no tenemos primer poder del Estado, ¿no? En todo caso, el legislativo, el ejecutivo, son poderes del Estado, sí, pero son poderes que son paralelos, que están juntos, ¿no? Entonces, que no es el primero. En todo caso, el primero sería el pueblo, porque es el que elige, ¿no? Y La mayoría. sí, entonces, ¿quién está, quién rebate, por ejemplo? Porque a veces se dan leyes que no corresponden. Entonces hay un tribunal constitucional que define el asunto y ¡pam! Y eso hace ver que el Congreso no es el primer poder del Estado, como muchos han inventado aquí en el Perú. Bueno, pero ahí en Inglaterra el Parlamento entonces es la primacía y las leyes que da el Parlamento se constituye entonces en las normas de guía del Estado. Ya entonces hay ahí está también digamos la Cámara de Representantes que entonces indican todos los detalles ahí. El mismo sistema utiliza Israel, pero con una salvedad, que tienen a la Torá como base para sus cuestiones de gobierno, ¿no? Entonces, eso creo que es algo importante también de recordar. Ahora, la tercera pregunta dice, más que un libro de infundir temor, ¿podría compararse como las bendiciones por la obediencia? Bueno, es que el Pentateuco y el Deuteronomio en especial no quieren infundir temor. No hay temor, o sea, no hay ese contexto. El problema es que leemos el texto con ese tenor, es decir, uno porque vemos esas leyes como que tienen que cumplirse de una manera rígida y religiosa, ¿no? Y si no lo haces, entonces te va a venir lo malo. Ya, esa es la lectura que hacíamos nosotros. Pero más tiene que ver con lo que está mencionando, las bendiciones por la obediencia y también el cuidado que Dios hace a su pueblo y por qué es beneficioso a estas leyes y estas normas que Dios entonces dispone para el pueblo, ¿no? Entonces hay que entender que es Dios el que tiene el propósito y el bien para su pueblo, no impone cosas, ¿no? Ni tampoco está pretendiendo hacer algo que no corresponde. Bien, después de esto, acá tengo otras dos preguntas más. Dice, con respecto al pacto renovado, el capítulo 10 del libro de Deuteronomio, ¿se refería al mismo decálogo de los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí? Bien, es cuestión de revisarla, ¿no? Revisemos y vamos a encontrar si es correcto o no. Y creo que esto tiene que ver con eso mismo, ¿no? Y el otro, a ver, vamos a ver acá. Y sí, se repite en realidad. Y está descrito, claro, los detalles de esos mandamientos. Que se llaman, en realidad en hebreo se llaman las 10 palabras. ¿Ya? Entonces, aquí Deuteronomio 10, ¿no? Justamente es eso, ¿eh? Moisés habla acerca de las nuevas tablas de la ley, ¿ya? Que han sido hechas en sustitución de las primeras, ¿no? Recuerden que en el capítulo 9, 17, ahí se ve este incidente de cómo Moisés rompe las tablas, ¿no? El versículo 17, 17. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis manos, de mis dos manos, y las quebré delante de vuestros ojos. ¿Ya? Entonces se le está dando otra vez
estas tablas, ¿no? Y ahora dice, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, sube al monte, hasta en arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Esto era lo que iba a representar el arca del pacto, ¿no? Y que tenía que Israel tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, la respuesta está dada, ¿correcto? El capítulo 18, 15 al 22, promete un profeta al pueblo de Israel. Versículo 18. No me queda claro, pastor. ¿Cuál? No te quedó claro cuál. Del capítulo 18, ahí en la pregunta que le estoy haciendo. Esta, ya, pero todavía no hemos respondido. Ya, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Ya, dice, se refería a Josué como sucesor de Moisés, o también en esa promesa estaba la promesa de Jesucristo. Bueno, sí se refería a Josué, eso es lo directo. En cuanto a la promesa de Jesús, es otro elemento. Yo voy a decir algo que de repente no va a gustar mucho, porque generalmente nosotros hacemos un análisis del Pentateuco y del Antiguo Testamento, ya desde una mirada del Nuevo Testamento, y con nuestras doctrinas, y con todo lo que hemos aprendido. Entonces vamos al Antiguo Testamento y tratamos de sacar algunos elementos, ¿no? Doctrinales o de afirmación, pero de aquellas cosas que ya nosotros hemos aprendido del Nuevo Testamento y las aplicamos. Esa no es una buena lectura del Antiguo Testamento. Más allá de que ese tipo de costumbre que tenemos parece buena, no nos ayuda y no ayuda a un buen entendimiento del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está hecho en base a la historia de Israel y en todo lo que es la revelación que Dios está dando a su pueblo, ¿ya? Y tiene que hacerse uso de ese contexto, no del contexto nuestro, ¿ya? Aplicando pues nuestras concepciones a lo que podía decir el Antiguo Testamento, ¿ya? Ahora, sí sabemos que hay profecías mesiánicas, ¿ya? Y también Israel lo entiende así, pero cuando se trata de quién es el Mesías, ahí viene el problema. Entonces, para los judíos Jesús no es el Mesías. Por lo tanto, este profeta no sería Jesús, ¿no? Para Israel. Y de hecho que no lo es desde esa lectura. Entonces hay que tener ese cuidado. Ahora, vuelvo a repetir que nosotros analizamos eso y le damos ese sentido y hacemos lo que decía Lutero también, ¿no? Porque Lutero dice que veía a Jesucristo en cada versículo de la Biblia, ¿no? Entonces hay hasta una premisa de que todo texto nos debe llevar a Cristo, ¿no? Entonces, pero eso es una premisa desde nuestro punto de vista. Hay que entenderlo así, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Pero dentro de lo que es la lectura propia de la interpretación del texto, ya tiene otra connotación, ¿no? Bueno, no me voy a adelantar en ese aspecto. Sí hay algunas cosas que sí son claves para el hecho de reconocimiento de Jesús como el Mesías, que los judíos no lo reconocen, ya es otra cuestión, pero es porque tienen su lectura bastante ligada a su propio contexto y al propio texto que ellos tienen, que es el Taná, ¿no? El Taná es para ellos único, ¿no? El Nuevo Testamento no tiene nada que ver, ¿ya? Bueno, entonces es válido en alguna manera de esa mirada nuestra que le damos al Antiguo Testamento, pero es una mirada desde nuestra perspectiva. Cuando vamos al texto, vamos a tener que mirar el texto tal como nos quiere decir. Entonces se está refiriendo a Josué, en todas maneras, ¿ya? Entonces, ya basta. ¿Ya? Muy bien.
Entendiendo, recuerden que la revelación viene de los judíos, ¿no es cierto? Entonces Dios habló y la palabra esta tiene que ver para con ellos, ¿no? Entonces aquí dice, profeta de medio de ti y de tus hermanos como yo te levantaré, Jehová Dios, a él oiréis, ¿no? Así dice, Eh, profesor. ya. Ujú. Claro, y aquí inclusive tengo en un video estudio, dice justamente eso que estás mencionando tú, hermana. Ya, Dice que Moisés se convirtió en modelo para todos los otros profetas que siguieron. Y después dice, según el Nuevo Testamento, esa promesa se cumple sobre todo en el Mesías, que es Jesús. ¿Ya? Entonces, ahí sí hay textos bíblicos con hechos y otros más que afirman ese detalle. ¿Ya? Entonces prácticamente es como si fuese una paternidad mosaica, pastor. Sí, es mosaica, simplemente sí. Claro. Ya. Ujú. Ya, entonces por ahí está el hecho de que de todas maneras Dios iba a levantar profetas y no era, hay entonces una visión de continuidad del trabajo que Moisés había realizado, ¿no? Muy bien. ¿Qué dicen los demás con respecto a eso? ¿Está claro o hay una duda o algo así? Entonces ya hemos dicho que desde nuestra perspectiva, claro, eso es profecía directa hacia Jesús. Pero desde la perspectiva del texto del Antiguo Testamento, no se está refiriendo para Israel qué le haría a ellos en ese proceso de que están en el desierto y entrando a la tierra de Canaán, ¿no? Algo que después de eso iba a ocurrir 2000 años después. ¿Era algo que servía para ellos en ese momento? No, ¿verdad? O sea, entonces cuando está hablando el profeta está hablando de algo que va a guiar al pueblo, que lo va a desarrollar. Entonces está hablando de ese momento histórico, ¿ya? Que la proyección profética llega hasta Jesús es otro elemento que ya se halla en el Nuevo Testamento, ¿ya? Para entender eso necesitamos el Nuevo Testamento. Si no hay Nuevo Testamento no podríamos entenderlo, como los judíos no lo entienden, ¿ya? Entonces eso creo que hay que tomar en cuenta para no cometer ese error, ¿ya? En esos momentos habrán entendido de que se refería a Josué en todo caso, pastor. Podía ser Josué u Mm, otro más, ¿ya? De todas maneras, Dios iba a levantar profeta, ¿no? mm, Y de hecho ahí encajan otros más también, ¿no? ¿No? claro, que ahí después Otros de más. eso ya viene un Pero, montón de profetas. claro, pero uno con la categoría de Moisés, Eso. ¿no? Ese es ya otro elemento que va a llegar hasta Jesús, ¿no? Yo creo que se refería a Jesús, pastor. Sí. No, ya con una lectura nuestra, ya hemos dicho, del Nuevo Testamento, sí, pero desde una Porque dice, lectura del Antiguo y para Israel en ese momento, pues mm, eso le era bastante extraño en realidad, ¿no? Como lo es hasta ahora. Hasta ahora el judío no entiende y niega Sí, esto. siguen esperando a su líder, Claro, a su Mesías. ellos rechazan todo lo que tiene que ver con Jesús, ¿ya? Eh, Esto lo digo aun cuando el grueso de la iglesia evangélica está con Israel, ora por Israel y tiene una idea romántica desde Israel, ¿no? Pero cuando uno va a Israel y se da cuenta, se va a decepcionar. Puede ocurrir lo que le ocurrió a Lutero cuando se fue a Roma, ¿no? ¿No? Cuando vamos a Israel vamos a dar cuenta que no es esa Israel bíblica que uno piensa, ¿no? Lo único bíblico está en los lugares, en Jerusalén, ¿no? Los lugares antiguos, ahí sí hay toda una mística y una cuestión turística también, ¿no? Que hace recordar y que también gana rédito,
¿no? Entonces la gente va por ese lado y cierra sus ojos a esa realidad de una Israel moderna y viaja a Jerusalén, mira eso y viaja a 2000 años atrás y se cree como que estuvieran ahí en el momento en que Jesús está, ¿no? Pero esa tierra fue bendecida por ese lado, pero más allá de eso, no hay nada de eso. En realidad Israel tiene sus cosas también, ¿no? Políticamente hablando se comporta bastante extraño, ¿no? Pero hay que seguir orando, pues, y también algunos líderes, no todo judío cree en Dios, por si acaso, ¿eh? Hay judíos ateos, hay judíos ateos. Y si no, fíjense nomás, Marx era judío. Marx era judío. Y no era el único. Hay muchos otros judíos que son ateos. Como el judaísmo mesiánico también, que creen en Jesús. Pero ya es una tergiversación también. A mí me parece una tergiversación esa figura del mesianismo. No sé. Bueno, no vamos a hablar de los aspectos porque no nos compete. Ese es otro elemento. ¿Ya? Pero sí es necesario ver que sobre este asunto del Mesías hay mucha complicación en Israel. Mucha complicación. Hay muchas formas de explicar. Para Israel creen que el Mesías es el pueblo, ¿no? Hay una interpretación acerca de ese pueblo Israel, el pueblo sufriente, es el siervo de Dios, ¿no? Isaías, el libro que habla del Mesías, nos da características del Mesías. Y entonces, para algunos, inclusive han sacado hasta 8 características, o 7 o 8, y algunos dicen que en realidad no son características, sino son 8 tipos de Mesías que aparecen ahí en Israel. Entonces, se complica el asunto, ¿no? Así que no voy a hablar más de eso, solamente hay mucha especulación con respecto a esa situación, ¿no? Lo único que tenemos que hablar es que el Nuevo Testamento habla del Mesías y del profeta de Dios, ¿no? Sí, y que se cumple eso en Jesús. Y en eso está basado los evangelios, ¿no? Demostrar que Jesús es el Mesías, el profeta de Dios, ¿ya? Y si dentro de este texto hay, digamos, una visión con respecto a eso, bueno, el Nuevo Testamento lo descubre, pero el Antiguo Testamento para el judío no dice mucho acerca de eso, ¿ya? Lo digo con claridad y entendiendo cuál es la categoría también, porque no es tan fácil mencionar el asunto así, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento es el que afirma, no el Antiguo, sino el Nuevo. ¿Ya? Muy bien. Pastor, Sí, ¿cómo está? Buenas noches. buenas noches. Pastor, pero en el Antiguo Testamento también ya se profetizaba de Jesús, como usted acaba de mencionar en Isaías. Y cómo Sí, en el Nuevo Testamento pero los judíos... pero esa es la lectura que nosotros hacemos a partir de la revelación del Nuevo. Si no hubiera Nuevo, les aseguro, no estaríamos hablando de este asunto ni de Jesús, ¿ya? Es el Nuevo Testamento que le da ese argumento y da ese mensaje de que Él es el que cumplimiento de los profetas. Y lo aceptamos así, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso, que es el Nuevo Testamento el que afirma eso, no es el Antiguo. Una lectura del Antiguo sin conocimiento del Nuevo no nos llevaría a mencionar eso, porque no hay ningún indicio en el Antiguo Testamento. Es el Nuevo Testamento que le da esa connotación, ¿ya? Entonces es importante trabajarlo de esa manera, ¿ya? Bueno, en todo caso, es cuestiones de cómo interpretamos el texto, pues, también, ¿no? Entonces, tenemos una lectura cristiana del Antiguo Testamento, diríamos así, ¿ya? Entonces, el Nuevo Testamento nos afirma eso. Quizás si no fuera por el Nuevo Testamento, quizás estaríamos igual que los judíos, Exacto, esperando al eso es lo que Mesías. quiero decir. Claro. Y no, alejados inclusive, porque los gentiles no teníamos nada que ver en este asunto, Así es. ¿no? Y tendríamos a Israel como medio para llegar a Dios.
¿no? Ese sería el medio, ¿ya? Entonces, por eso digo que las iglesias mesiánicas no tienen sentido de ser, ¿ya? Porque si no hubiera venido Jesús, entonces Israel sería el medio. No existiría ninguna iglesia mesiánica. ¿Ya? Israel sería la forma que Dios utilizaba, ¿no? Hasta que vino Jesús, cambió toda esa figura, ¿ya? Entonces hay que entender Pastor, ese ámbito. Sí, Pastor, sin desestimar en todo caso lo que nos dice Génesis 3:15, claro, Génesis 3:15 también. que ahí nos habla nos Sí, refiere no, al no, Mesías, no, Pastor. no, tiene también ese otro elemento, parecido a lo que le estoy diciendo. Es el Nuevo Testamento al hacer una lectura, pero ya teniendo una visión cristiana de los hechos, Ujú, ¿ya? claro, Y de lo que dice el Nuevo Testamento, entonces hacemos la lectura y, sí, acá está hablando de esto, de aquello. Pero si no fuera así, ya, mire, si fuera así como usted dice, el judío ya había encontrado a Jesús ya hace tiempo, pero no lo ha encontrado. Y ahí viene el problema, ¿eh? Porque no lo encuentra, porque el texto del Antiguo Testamento lo dice, es la interpretación que hace el Nuevo Testamento, interpretación. ¿ya? Y lo que afirman acerca de Jesús, y se aplica entonces pasajes del Antiguo Testamento para eso, ¿ya? Y la afirmación del Mesías y de Génesis 15 y todo eso, ¿no? Está de ese modo. Yo le estoy diciendo que esa es digamos, esa es la dirección. No estamos diciendo que estamos mal, no. Sino estamos diciendo que la dirección correcta es esa manera, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando uno va a Génesis y dice, la Trinidad de Dios está en Génesis, porque aparece Padre, aparece la palabra y aparece el Espíritu Santo, ¿no? Mm, Y no hay ningún concepto de Trinidad en Génesis. En Génesis no hay eso, no hay esa idea, ¿ya? Esa idea es del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sí aparece esa concepción, ¿correcto? Entonces, en el Antiguo Testamento no tiene esa figura. Es más, es Dios único, ¿no? No dice, oye Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. Entonces, Pastor no hay, Sánchez, sí, también en Éxodo, en el capítulo 12, habla también como la Pascua, ¿no? ya, Y se refiere también, digamos, lo que es de Jesús, ¿no? O sea, la Pascua, ¿no? Digamos, hablan sobre el tema del cordero, la sangre que fue pintado en el lintel, ya, como que se pero otra menciona también vez, un poco eso, ¿no? ya, pero otra vez, eso pasa a Hebreos y Hebreos te da pues todo ese conocimiento, ¿no? Claro, ¿Ya? Pero cuando habla del cordero y de la sangre y todo eso, está hablando de la redención y de la limpieza del pecado que Israel recibía por hacer ese acto. ¿Te das cuenta? Y que lo tenía que hacer continuamente. ¿Ya? En Hebreos va y le dice, no, él entró una vez y para siempre. Un solo sacrificio y que es efectivo para siempre. Se acabó. Entonces, vuelvo a repetir, si no hubiera Nuevo Testamento, entonces estaríamos en cero. No, porque no había, es el el Nuevo Testamento que ilumina ese concepto ya al Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces lo que pasa es que como ya eso lo vemos así, entonces vamos al Antiguo Testamento nosotros y decimos, esto es lo que dice el Antiguo Testamento. No, no, eso es lo que dice el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Eso es lo que estoy aclarando, nada más. ¿Ya? Lo demás debemos continuar igual, ¿ya? O sea, es decir, afirmamos de todas maneras, ¿no? En nuestra fe y podemos sacar textos del Antiguo Testamento y todo lo demás para afirmarlo. Pero estoy hablando de que la enseñanza de esto lo da el Nuevo Testamento, no lo da el Antiguo. El Antiguo no vas a encontrar eso, ¿ya? Es el Nuevo que te da esa afirmación, ¿ya? Muy bien, entonces sigamos adelante en todo caso, ¿no? No sé si eso es un golpe para ustedes. No, yo quiero que sepan eso, que el Antiguo Testamento de todas maneras es palabra de Dios, es la firme,
y tenemos que hacerlo así. Es un proceso, es decir, vamos a ponerlo de este otro modo, ¿no? Que es un proceso de graduación de la revelación. No todo lo que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Mejor dicho, voy a decir de otra manera. La revelación ha sido progresiva, ¿ya? Hay cosas que están en el Antiguo Testamento que no se entenderían si no estuviera el Nuevo Testamento. A eso me refiero. Entonces, que Dios poco a poco ha ido grabando hasta dar a conocer la verdad en toda su dimensión, ¿ya? Entonces, decir que en el Antiguo Testamento ahí está, no, es porque hay un estadio de la revelación, ¿ya? No está todo ahí, ¿ya? Es un proceso que luego se va dando hasta que culmine en Jesús, ¿ya? Y el Nuevo Testamento hace esa lectura, esa interpretación, ¿correcto? Creo que ese es el proceso que debíamos de seguir, ¿ya? Muy bien. De todas maneras, si alguien ha quedado inquieto o no está conforme todavía, hemos mencionado una cosa que no es tan fácil de decirlo, porque no siempre se enseña así, ¿ya? Sí, pastor. ¿Ya? Entonces, como Pero hay que tener en cuenta, pastor, con respecto a los salmos. Siempre nos han claro, no, yo no estoy negando todo que esto. David Eso es hablaba del Mesías, ¿no? Del Redentor que iba a venir. Jeremías igual, Isaías claro, igual. Todos creo que los profetas exacto. Juan Pero, el, ¿no? Juan Se el referían Bautista. a la venida del Mesías. ya, pero ¿de dónde sacamos eso? ¿Del antiguo o del nuevo? Del antiguo. No, del nuevo. No, del nuevo que hace referencia a lo que hablaba el antiguo. Exactamente, así me Ujú, refiero. Esa es la lectura que estoy ujú, afirmando. Es el nuevo el que dice eso. El Antiguo Testamento ujú. no hay nada, no dice eso porque no estaba en esa dimensión todavía la revelación, ¿ya? Cuando ya se fue, la revelación fue total, pues entonces el Nuevo Testamento lo anuncia, pues, ¿ya? Esto es lo que hablaba Isaías, esto es lo que hablaba tal vez, y esto lo decían los Ajá. profetas, ya, ahí lo dice, está claro, ¿ya? Entonces hay que darle lugar a cada uno en su momento. Esto que estamos estudiando tiene que ver para Israel. Hay elementos que tienen que ver con Israel, ¿ya? Ahora, les digo eso ¿por qué? Porque si fuera para todos nosotros, en algunos aspectos, hay leyes que son generales para todos. Pero si fuera así, entonces el sábado entonces también sería cumplimiento para nosotros, ¿no? Ahí está Tendríamos la que pregunta. cumplir el sábado y no el domingo, como los adventistas hacen, ¿no? ¿Y por qué? Porque los adventistas se van hacia una lectura del Antiguo Testamento, ¿no? Estrictamente cumplen los Estricta, sábados, ¿no? ¿ve? Entonces, si queremos hacer eso, tendríamos que cumplir eso y otras cosas más, ¿no? Entonces, no es retroceder el asunto, sino más bien avanzar y darnos cuenta que la revelación se concretó en Jesucristo y que ese es el camino y que todo lo que se hizo en el pasado afirma aquello que había establecido Jesús y que había declarado él, ¿no? Entonces, él es el Mesías, él es el Mesías y eso lo afirmamos Porque en completamente. los evangelios dice Jesús, de mí habló Moisés, de mí habló Claro, así David, ¿no? dice, así, eso es lo que está diciendo, ¿ya? Muy bien. Entonces es el Nuevo Testamento que afirma eso, ¿ya? Bien, ahí lo dejamos entonces y adelante hermano, no pierdan su fe. Ese es el camino exactamente, estamos hablando exactamente del estudio, de cómo analizar entre uno y otro, ¿no? Entonces, eh, lo que dice el Antiguo Testamento, cómo lo interpreta el Nuevo, ¿no? ¿Cómo lo interpreta el Nuevo? Ya. Ahora, ¿qué más? Bueno, ahora vamos a hacer entonces, seguir adelante en nuestra tarea. Hay que terminar Deuteronomio. No solamente eso, sino que vamos a hacer el análisis. Empecé por las preguntas, ¿no? Empecé por las preguntas. Vamos a ir viendo de Pablo Hock. Estoy pensando en algunas cuestiones aquí que tiene Pablo Hock.
Este libro de Pablo Hog es el libro de Pentateuco, el más sencillo que hay para aprender el Pentateuco, ¿no? Bueno, sencillo de una manera, porque el libro que fue escrito hace muchos años tiene aspectos bastante sencillos, a eso me refería. Pastor, disculpe, ¿no lo podría ganar un poco más la pantalla? A ver si lo puedo hacer. A ver aquí. Ampliación. Ya. Ahora Ahí se está. nota. Ahí sí, Se fue a pastor. un lado. Se fue a un lado. Sí, se va a una hora. Ya. Bueno, Pastor, entonces ¿eso aquí, usted ha mandado? ese libro sí, yo los envié hace tiempo. Sí. Bueno, entonces aquí está la palabra de Deuteronomio. Mire, que es tan sencillo que dice que la versión griega significa segunda ley. Y no es segunda ley. Ya. Página Es repetición de la ley. Tampoco diríamos que es repetición, 121. ¿no? Es más bien es la recordación de la ley, ¿no? Es poner en actualidad la ley, ¿no? Y luego dice, el libro consiste mayormente en los discursos de Moisés dirigidos al pueblo en la fértil llanura de Moab. Israel estaba a punto de cruzar el río Jordán y comenzar la conquista de Canaán, y Moisés estaba por acabar su carrera. Eso es lo que describe entonces el libro de Pablo Hog. Puesto que la primera generación que salió de Egipto había muerto, ¿no? Y la segunda no había presenciado las obras maravillosas de Dios realizadas en los primeros años y tampoco las entendía, Moisés los trajo a memoria. Creo que esa palabra es mucho mejor. Es la memoria de la ley, es decir, es la recordación y tomar en cuenta y ponerla en actualidad, ¿no? También les recordó los preceptos de la ley de Sinaí para que los grabaran en sus corazones, pues ellos se guardarían iniquidad de los cananeos. Luego, Moisés escribió los discursos según libro, por lo tanto se distingue de otros libros de Pentateuco por su estilo oratorio, fervor exhortativo. ¿Ves? Entonces es un libro de predicación, es un libro sermonario, diremos así. Hay 3 sermones aquí que son importantes, ¿no? Ahora, el propósito de esto fue que, a ver, ¿dónde está? Vamos a verlo, 124. por acá está. En cuanto a propósito, que se me fue a ver, ya, ahora sí. Vamos a sacar propósito. Así que corre rápido. Ya. Estoy utilizando el material que tiene. Ya. Acá está. Preparar al pueblo para la conquista de Canaán, ¿no? Jehová había sido fiel en dar a Israel la victoria tras victoria sobre sus enemigos, y la presencia y el poder de Dios era la garantía de que Él les entregaría la tierra. Moisés les anima repitiendo 34 veces la frase, entrad y poseed la tierra, y añade 35 veces, Jehová tu Dios te la ha entregado, te ha entregado la tierra. Pues eso también es bueno mencionarlo, es un detalle. 34 veces la frase entrar y poseer la tierra, y 35 veces te ha entregado la tierra, ¿no? Otro propósito fue presentar los preceptos de la ley en términos prácticos y espirituales para ser aplicados a la nueva vida en Canaán. Bien. Seguimos por este lado. Entonces, hay un tercer punto también, que tiene que ver con dar a Israel las instrucciones y advertencias en cuanto a los detalles de la conquista, los requisitos de los futuros reyes, cómo distinguir entre verdaderos profetas y profetas falsos. Hoy que es tan importante esto, porque
hoy día se está dando tantas cosas y se confunde realmente. Y luego las bendiciones que trae la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y luego, otro de los aspectos que también contiene el libro es que estimular lealtad a Jehová y a su ley, ¿no? Estimular la fidelidad, diríamos así, ¿no? Y se puede decir que la enseñanza de Deuteronomio y la exposición del gran mandamiento, que está en el capítulo 6, justamente para mí es el centro, en Deuteronomio es el centro y es también la base del Pentateuco. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el centro de la ley. Recuerden, Jesús lo afirmó así, ¿no? Sí. Es el centro y es la base de todo lo demás. Si amas a Un gran Dios, entonces vas a cumplir con todas las demás leyes y con todas las instrucciones que Dios dio en la Torá, ¿no? Ya, entonces, este es el primer mandamiento y el mejor, en todo caso, el que está por encima de todo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo eso? ¿Cuáles son tus mandamientos? ¿Se acuerda del joven rico? Y él Igual le repite eso. le repite todo, pero no le repite no le da, Amarás a Jehová tu Dios con todo eso tu no le corazón. da. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, bueno, ese es cuando ese es la regla de la regla de oro de la ley, ¿no? Sí. Ajá. Pero no, me estoy refiriendo al joven rico, ya que Cuando Jesús estaba dando las instrucciones, ¿no, pastor? sí, le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar el reino Entrar del al cielo? reino. Y entonces el Señor le dice, ¿la ley sabes? Sí, lo conozco desde joven. A ver, dímela. Y comienza a repetir, ¿no? A dar la ley. Pero no pone este primero, no aparece en ningún momento. ¿Ya? Y entonces el Señor le da una respuesta y de alguna manera un requisito que muestra que realmente él ama a Dios, ¿no? Entonces le dice, vende, muy bien, le dice, ya te ha hecho eso, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué dice el texto? En los evangelios dice que el joven se fue triste. Fue triste. Porque amaba ¿qué? Yeah. Amaba las riquezas. No amaba a Dios. O sea que él no podía decir que ese mandamiento lo estaba guardando. Entonces, si no estaba guardando este mandamiento, lo demás que estaba haciendo, que sí los hacía, pues no tenía sentido, ¿no? Este es el principal y este es el que da sentido a todos los demás. ¿Mm? Bueno, ahí está el asunto. Seguimos entonces aquí. Algo más que encontramos de este pasaje, de este libro. Entonces, hay aquí, dice, el contenido de Deuteronomio es mucho más que la simple repetición de la ley. Se explica los privilegios y responsabilidades del pueblo escogido y su relación con Jehová, ¿no? Su relación con el Señor. Él es el único Dios, aparece ahí en este libro, 4:35 y 16:4. Él, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Siempre he recordado que Israel es el pueblo escogido de Jehová en virtud del pacto que hizo con ellos en Sinaí. Israel es un reino de sacerdotes y una nación santa, según Éxodo 19:6. Pedro también lo afirma con respecto a la iglesia, ¿no? Los israelitas heredarán todas las promesas hechas a sus padres, puesto que Israel es el único pueblo con quien Jehová ha establecido pacto y debían reverencia y amarle. Por medio del pacto, Israel gozaba de los privilegios más sublimes. Aquí también hay que hacer énfasis en esto, y creo que no he sido muy específico en eso.
Israel, sin el pacto y sin el cumplimiento del pacto, Israel no era nada. Es el pacto de la promesa y el pacto de Dios con Israel es que le da la oportunidad a Israel de gozar de los privilegios de Dios, ¿no? Y que también eso le obligaba a amar a Dios y todo lo demás, ¿ya? Entonces es el pacto. Ese mismo pacto es que nos va a acompañar a Israel a través de su historia, y Jesús mismo hace esa referencia hacia su propio sacrificio, que implica también el nuevo pacto. Entonces, Moisés corresponde al antiguo pacto, ¿no? O al pacto que Dios hizo con Israel, y el sacrificio de Jesús viene a ser el nuevo pacto, el pacto que hace Dios con los hombres. Abre el espacio para que todos los hombres, todas las naciones puedan venir a Dios. Hasta antes solamente era Israel, y todo aquel que quería venir tenía que sujetarse a este pacto y por lo tanto también sujetarse a Israel. Ya con Jesús se rompe esa condición y ahora todos los pueblos pueden llegar. Bueno, es que también Israel no cumplió, dentro de ese pacto no cumplió lo que demandaba también Dios para que fuera la nación que bendecía a las demás naciones. Entonces el ser luz y sal de la tierra le correspondía a Israel. Ahora le corresponde, ¿qué cosa? A la comunidad de fe, al pueblo de Dios, la iglesia, ¿no? Bien, se llama Deuteronomio, libro de las revistas, pues Moisés pasa revista a la historia de Israel en el desierto, haciendo hincapié en que Jehová siempre fue fiel a su pacto, aunque Israel haya sido infiel. Ese es el otro elemento también. Se encuentra repetida muchas veces la palabra acuérdate o su equivalente en el libro. El acordarse de la bondad de Dios en el pasado debe estimular la gratitud y el amor a su pueblo. Y así lo expresa el apóstol Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? Y sobre todo aquí, este libro, Moisés exhorta a Israel a que observe estrictamente los mandamientos de Jehová para que se cumpla su futuro glorioso prometido en la ley. Si Israel hacía caso a Dios, el mismo poder que los había librado de Egipto y los había sostenido 40 años del desierto, los guardaría en la tierra prometida. Pero si Israel descuidaba esto y seguía a otros dioses, sería castigado hasta ser esparcido en todas las tierras de sus enemigos. Eso es lo que recuerda Deuteronomio, por eso es el libro de la piedad, una exhortación viva y apremiante, recordando las graves consecuencias de olvidar los beneficios de Jehová y apartarse de su culto y de su ley, ¿ya? Bien, entonces, esta es la forma de introducción, por lo menos esta parte que hemos encontrado aquí por medio de este libro. Ahora, seguimos acá. Deuteronomio, entonces, es el libro, el quinto libro de la ley, es decir, el último, ¿no? Repetición de la ley, dice segunda ley, ya hemos dicho que esa no es la palabra más adecuada, ¿no? Y esto viene de la Septuaginta y que se origina de una traducción errónea, ¿ya? Del capítulo 17 y 18. El texto hebreo no dice repetición, sino copia de la ley. Copia de la ley, ¿ya? El título hebreo entonces es Ele Hakbarim o Ele Hadebarim, que significa estas son las palabras, ¿no? Las primeras palabras del libro. Aunque la traducción es inexacta, el título es apropiado porque es repetición de la ley que se encuentra en otros libros, aunque aparece aquí interpretada, ampliada y aplicada. Sí, porque aquí aparece varias cosas del Éxodo, del Levítico, de Números, ¿no?
como usted comentó, debería decir recordar, ¿no? Recordación, ¿no? Exacto, Recordar la de ley. todo aquello, recordar la ley y todo, este libro en realidad está haciendo recordación de todo lo que Dios había dado a Moisés en el desierto, ¿no? Eso es lo que estaba Mm. sucediendo. Entonces, ese es el sentido que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Bien, como una miscelánea, puesto que el libro tiene 34 capítulos y tiene 959 versículos. Y voy a hacer una aclaración aquí también. ¿Cuántos versículos, pastor? Perdón. 959. Ahora, voy a decir algo otra vez, espero que se desmayen esta vez. Todo el Pentateuco, es decir, toda la Torá y el Antiguo Testamento, ¿ya? Como documento, no tiene ni se hizo con capítulos ni versículos. Se hizo como un libro de lectura, ¿ya? Seguida, ¿no? Y es más, los libros también tienen esa connotación. No había una idea de formación de varios libros, ¿no? Sino que por lo menos la Torah sí era uno solo para ellos, ¿ya? Pero todo el antiguo no. Entonces, en el original, en los textos que hay, por lo menos no tenemos ese acceso a esas copias que han quedado de los originales, ahí no hay capítulos ni versículos. Esto de los capítulos y versículos apareció para las lecturas en la sinagoga, ¿ya? Aparece posteriormente, ¿ya? Y se va dando entonces el impulso a separar las lecturas, los parashá, ¿no? Y las formas de hacer lectura en todo el año, ¿no? Utilizando las fiestas y todas las cosas de actividades que había en Israel, ¿ya? Eso sucede también con el Nuevo Testamento, por si acaso, ¿no? Entonces, cuando ya viene, digamos, el movimiento de los escribas y de los padres, digamos así, llamados, también podríamos llamarles padres, para para Israel, ¿ya? Y había grandes maestros, ¿no? Que se van desarrollando a lo largo de la Edad Media. Ahí es donde aparece entonces este asunto de los capítulos y los versículos. Igualmente también en el Nuevo Testamento, ¿no? Por lo menos en el Nuevo Testamento tenemos un nombre, es Esteban Acton, ¿no? O Robert Etienne, es la misma persona. Entonces, que van, no, Robert Etienne y Stephen Acton, que dan los capítulos y los versículos en el Nuevo Testamento, ¿ya? Porque si tú vas, por ejemplo, a los libros del Códice Sinaítico, vas a encontrar que estos textos no tienen ni capítulos ni versículos, ¿no? Son los más antiguos del Nuevo Testamento, ¿no? Y del Antiguo Testamento, la Mesora, por lo menos ahora tenemos que dentro de la Masora o el texto masorético, uno de los más antiguos es el Alepo, ¿ya? Y también está el texto que aparece en Kittel, es la Masora, está, pero ahorita me olvido el nombre, pero el otro, el Alepo, que es el que es el más antiguo, no aparece de esa manera, ¿no? Bueno, en el bosquejo vamos a encontrar entonces que hay discursos, ¿no? Hay varios discursos, ya hemos dicho que son 3 discursos, ¿no? Entonces tenemos aquí estos discursos divididos en 3: la introducción, luego el otro, las leyes, y la conclusión, ¿no? En 3 formas hemos dividido el libro. En el capítulo 1, los primeros versículos, está el preámbulo. Luego en el capítulo 1, del versículo 6 al 3, a todo el capítulo 3, está el prólogo histórico. Y a partir del capítulo 4, ¿no?
al versículo 43 es un resumen del pacto. Hasta ahí. Luego, las leyes que aparecen en el capítulo 4, 44 al 26, 19, se encuentran las estipulaciones básicas. Eso es del capítulo 4, 44 al 11, 32. Y después las estipulaciones detalladas, capítulo 12, del 1 al 26, 19. Es decir, capítulo 12 y hasta el capítulo 26. Las conclusiones aparecen en el capítulo 27 hasta el 34. Ratificación del pacto, capítulo 27. Bendiciones y maldiciones del pacto, capítulo 28. Pacto y cumplimiento del voto de consagración, capítulo 29 y 30. Las últimas disposiciones de Moisés, capítulo 31. Y canto, bendiciones y muerte de Moisés, capítulo 32 al 34. Como se da cuenta aquí, cuando habla del canto y las bendiciones y la muerte de Moisés, de hecho que el de Deuteronomio, como toda la Torá, tiene tradición judía y mosaica, ¿no? Pertenece a Moisés, ¿ya? Por lo menos la tradición. Pero en cuanto a este pasaje de la muerte de Moisés, de hecho que Moisés no pudo haber escrito su propia muerte, ¿no? Eso debe haber sido por otra mano, ¿no? En todo caso, aquí sí no podemos referir a esa parte como hecha por Moisés, ¿no? Podría ser Josué, en todo caso, Josué, parece. ¿no? Ya, pero Moisés no podía anunciar su propia muerte, que de paso no está bien clara la cosa por ahí, ¿no? Bien. En cuanto al contenido temático, hoy vamos a ir, hemos dicho que son 3 sermones, 3 discursos, ¿no? Entonces, hay 3 cortos apéndices en cada uno de los discursos o sermones, ¿no? Entonces, el primer discurso o el primer sermón aparece en el capítulo 1 hasta el capítulo 4:43, ¿no? Esto más o menos abarca nuestra primera sección acá, ¿no? De división. Ya. Después viene el segundo discurso, el capítulo 4:44 al 26:19, o sea, hasta el capítulo 26. Ya. Esto es también la referencia a esta segunda división que hemos hecho en la primera parte. Y luego de eso aparece el tercer discurso del 27 al 31, ¿no? Entonces, es estas disposiciones de aquí. 27 es la última parte, el 27.1 hasta las últimas disposiciones, hasta el capítulo 31. ¿No? Los 32 y 34 ya no corresponden en todo caso, ¿no? Ya estos 3 discursos le decían 3 apéndices de Moisés. El canto de Moisés, capítulo 32, bendiciones de Moisés, capítulo 33, y la muerte y entierro de Moisés, capítulo 34. ¿Ya? Entonces, 3 discursos y 3 apéndices finales. ¿Ya? ¿Se ha entendido esa parte, no? Ya, en la segunda parte de la clase vamos a tocar algunos detalles sobre estos discursos o estos sermones, ¿ya? Que ya hemos dicho tienen carácter exhortativo, parenético, que es de demanda, ¿no? Una demanda, demanda de realizar la exhortación, ¿no? O sea, dar a reconocer el asunto. En resumen, entonces, es la despedida de Moisés en los campos de Moab. Básicamente es eso. Moisés se está despidiendo. Ya ha tenido 40 años de ministerio, ya ha cumplido los 120 años, ¿ya? Y
aquí se está tratando de buscar esto que se llama la renovación del pacto entre Dios e Israel, ¿ya? Que fue hecho en el Sinaí. Y justamente a eso me refiero cuando eran estas asambleas y estas reuniones, ¿no? Tiene que ver con la renovación, ¿no? Con renovar el pacto. La estructura del libro entonces se asemeja a la forma de los pactos internacionales en la época de Moisés. Y a eso se les conoce como las anfictionías, ¿ya? Las anfictionías, que en el mundo griego les conocían así, ¿no? Bien, así entonces este es un recorrido breve de estos 5 libros, ¿no? Vamos a mirar entonces nosotros un poco el Deuteronomio, y si hay entonces alguna pregunta, vamos entonces a hacer los detalles propios que corresponden a este libro. Bien. ¿Qué dicen ustedes? A ver, preguntas ahora sí. Pastor, ¿usted cree que Moisés ha tenido, como se dice, algún escriba preparado que de repente haya recibido de él y de Josué la parte final para escribir el Pentateuco? A ver, acá ve un poquito más. ¿Cómo dices? Bueno, se dice que la primera parte la escribió Moisés y Josué, ¿no? Bueno, Pero con tanta carga que tenían ellos, yo creo que pudo haber sido algún escriba que ellos tenían, o no existía escribas, porque en Egipto sí había, ¿no? bueno, no me refiero a eso, o sea, que exactamente Moisés era el directo escritor. Sí puede haber habido un escriba, y es más, este es un documento que es elaborado, digamos, terminado o editado finalmente, es decir, afinado, ¿ya? Siglos después de Moisés, ¿no? Pero mantiene la tradición de Moisés, ¿no? Entonces a uno se le llaman a eso los deuteronomistas, ¿no? Que aparecieron en la época de Josué, de Josías más o menos, ¿no? Y otros estaban en la época de Nehemías. Casi todo el Antiguo Testamento, de paso, se formó en esa época, por si acaso, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla de la ley, está hablando de uno de estas tablas de la ley, ¿no? Y también cuando le habla a Moisés sobre la Torá, es decir, sobre la ley oral, que debía ser repetida al pueblo, eso no se escribe, por ejemplo. No hay una versión escrita de la Torá que venga de Moisés. Lo que hay es una tradición que va pasando de generación a generación, que luego para guardarlo, cuando vinieron del cautiverio, entonces un rabino se dio el trabajo de coleccionar y recoger todos los dichos de los padres acerca de la Torá oral, ¿no? Y por eso en el libro que está en el Talmud, que es el Shema, ahí está el resumen de esa tradición oral que viene de estos padres, ¿no? Vendría a ser lo que es la Torá oral, ¿no? Que queda como eso, pero no es la Torá oral en sí misma, sino es solamente una recolección de la tradición de los dichos de los padres acerca de la Torá oral. Entonces, como te das cuenta, el asunto no es uno quiere a veces ser tan legalista y dice, no, tiene que ser Moisés de todas maneras. Sí, Moisés es la tradición, y muchas de las cosas que están aquí, de hecho, que proceden de Moisés, de hecho que vienen de Moisés, ¿no? Entonces, cuando estamos refiriendo entonces a la muerte de Moisés, es otro elemento. Ahí podría ser José u otro escritor, otro que, viendo toda la tradición, añadió esta parte del texto sobre la muerte de Moisés, ¿no? Pastor, la Biblia apunta más que nada que podría ser Josué. ¿Por qué? Porque en el capítulo 24 de Josué, en el versículo 25, dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios.
y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Ya. Ahí nos da otra perspectiva, pastor. Ujú. ¿Cuál es el que has leído el texto? Josué 24, 25. No, que 24, Josué versículo hizo 25. el trabajo de seguir la tradición de Moisés y de tomar en cuenta el libro de la ley, ¿no? Y de hacer todos estos recuentos del pacto y de acuerdos y reavivar y rememorar y como hemos dicho también aquí, ¿no? Reavivar el pacto, ¿no? Renovar el pacto, ¿no? Qué importante es esa palabra, renovación, ¿no? Renovar, ¿ya? Renovar el pacto. En términos teológicos y bíblicos estamos hablando, ¿no? Por si acaso, si algo se asemeja a un partido político, nada tiene que ver con eso, ¿eh? La renovación no tiene nada de eso. No, pero estamos hablando de Moisés y Josué. Claro, estamos hablando de Moisés. Pero por si acaso, porque puede haber malas interpretaciones. Sí, sí, sí. Ya. Muy bien, entonces es básicamente ese asunto. Muy bien. ¿Algún otro más que quiera mencionar esto? Pastor, Sí, sí. César. Pastor, en el Deuteronomio 18, del 15 al 19, estoy leyendo, ahí ve que Moisés profetiza la llegada de otro profeta, ¿no? Sí, sí. Y también, él el último que también, que digamos, profeta que queda, ¿cierto? O bueno, o que había de venir, o también implica que debía de venir, o sea, ¿quién es el Mesías? Antes de creo que se revela, parece, ¿no? Y antes que se vaya, parece que él también hace que Josué tome su mando de él, ¿no? Así es. El texto básicamente tiene que ver con Josué. Ya hemos hablado de eso al comienzo, o en la clase. Todo aspecto de profecías mesiánicas o de profecías directamente que tiene que ver con el profeta para la nación, eso aparece en el libro de los profetas. Ahí Se sí hay, refería al Mesías. y especialmente a los que llamaríamos profetas mesiánicos, ¿no? Porque no todos los profetas anunciaban esto, ¿ya? Pero en algunos libros proféticos sí está la figura de este profeta mesiánico, ¿no? En esta parte podemos llevarlo como un viso de que a eso se refería, pero básicamente tiene que ver con este reemplazo de Moisés, ¿no? ¿Ya? Está diciendo que, bueno, ya él se iba, ya se quedaba, pero que el Señor iba a enviar a otro también, ¿no? De la misma calidad que él. Y de hecho que Josué cumplió, ¿ah? Que fue un líder. Lo que pasa es que la figura de Moisés era tan fuerte que pasó hasta estos días, ¿no? Moisés es la base, ¿ya? Moisés viene a ser el forjador de Israel, de la nación, ¿no? Así como Abraham es el padre, entonces Moisés es el libertador, ¿no? Él vendría a ser así como lo que ocurrió con nosotros los peruanos, ¿no? ¿Quién es el libertador? ¿No? José de San Martín. Sabemos quién es, ¿no? Nos guste o no nos guste, pero es pues ahí. pero el caso de Moisés sí. Moisés viene a ser ese y no va a ser reemplazado, ¿no? Claro, en el caso nuestro teníamos a San Martín y a Bolívar, ¿no? Ahí algunos te dicen, bueno, yo voy por Bolívar, yo voy por San Martín. Ya, pero en este caso acá Moisés y Josué no se podía decir escoger a uno u otro, ¿no? La base estaba en Moisés, de hecho. Y el que viniera simplemente tenía que cumplir con aquello que Moisés ya había dejado. Claro, y tanto así, Eso hablando históricamente, ¿ya? Eso hablando históricamente, estamos hablando. Ya con lecturas de mesiánicas, por eso ya hemos dicho cuál es el camino, ¿no? El Nuevo Testamento te lo indica. Bien, ok, pastor. muy bien.
¿Algo más? Si no, cerramos este espacio para tener el descanso y volvemos después para ya una participación con respecto a los detalles que tiene el libro, que son importantes también de desarrollar, ¿ya? Recuerden que la próxima semana vamos a hacer un recuento de todo, ¿ya? Y ahí vamos a ver algunos detalles que quizás no hemos desarrollado a lo largo de las clases, ¿no? Para poder completar la idea. Y otra cosa que quería también es que, bueno, me han hecho ese pedido las preguntas y solamente algunos alumnos me han cumplido, no todos. Entonces yo quisiera que de alguna manera que ustedes hagan un tema final, y eso sí tienen que presentarlo, porque si no presentan no hay nota, ¿ya? Todos tienen que presentar, por si acaso, ¿ya? Ya. Entonces, un tema o una temática que esté en el Pentateuco, ¿no? Escoja cualquiera Cualquiera de los libros. de las temáticas que aparecen en el O Pentateuco. todo, ¿no? Ya, pastor. ¿A qué se refiere con temática, pastor? ¿Un ejemplo? Análisis. El análisis de un tema, pues. Un tema. Ujú. Tema. Claro, puede ser la creación, puede ser el pecado, puede ser el diluvio, puede ser, qué sé yo, la cuestión de Sodoma y Gomorra, puede ser Ok. el tabernáculo, ¿no? Como fueron indicaciones sobre el tabernáculo, puede ser otro tema, puede ser las leyes de santidad, las leyes levíticas, un estudio de los mandamientos, ¿no? De Éxodo 20 y de Deuteronomio 10, por ejemplo, ¿ya? Un análisis de semejanzas y diferencias, podría ser también eso, ¿ya? ¿Qué otro más acerca de eso? Si quiere, uno puede hablar de la burra de Balán también, si quiere. Sobre las profecías, claro, sobre las profecías y ese aspecto, ¿no? Sí. Temática. A eso me refiero. Y en este caso de Deuteronomio, ver pues estos discursos también, ¿no? Pastor, esa es para la última semana, ¿no? Sí, para la última semana, sí. Gracias, pastor. La otra semana. Un comentario, ya, o trabajo, análisis, de 3, 4 páginas, no más, ¿ya? Pastor, Sí, Pastor, no sé si nos podría dar un alcance. Usted estaba comentando que el capítulo 6 de Deuteronomio es el centro y la base del Pentateuco, ¿no es cierto? sí, yo lo encuentro como el corazón de la Torá. Es el centro de la ley y la base de las normas, ¿no? Y de las disposiciones que esos tiempos, ¿no? De las instrucciones podría ser, ¿no? Sí, Y usted ha mencionado, hay un versículo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y también el 4:35, ¿no? Es el pacto de la oportunidad, ¿no? De gozar de los privilegios que le dio al pueblo de Israel Dios. Y ahora en la actualidad, pastor, el pacto que realizó con la humanidad, no sé si nos puede dar un alcance. no, es que eso ya tiene que ver con Jesucristo, que lo he dicho, ¿no? Para Israel todavía sigue vigente ese pacto, el pacto de Moisés. Ellos no han llegado al pacto de Jesús, al sacrificio de Jesús, o no lo entienden. Nosotros sí tenemos ese camino y por eso se habla de nuevo pacto. Entonces, volver al antiguo pacto desde esa perspectiva ya, descalificaría el pacto hecho en la cruz, ¿no? Por eso no creemos en movimientos que tratan de reivindicar algunos elementos que corresponden a Israel y que lo asumen para ellos, ¿no? Al estilo de los israelitas del nuevo pacto, ¿no? Y algunos aspectos que tienen los adventistas también. Pero necesitamos entender que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir.
¿ya? Así que no todo lo que está en el Nuevo Testamento se entiende a la luz del Nuevo, para decirlo así de esta manera, ¿ya? Y para preservar el estilo del mensaje y de lo que dice el Nuevo Testamento, desde esa perspectiva así. Muy bien. Está bien, correcto. Dejamos entonces, nos vemos entre unos 20 minutos o 25, ¿ya? Gracias.